posiblemente los trabajos que hayan cuando ustedes terminen la universidad dentro de 5 años sean muy distintos y sean otros roles diferentes, así como hoy en día existen roles de community manager, ¿no? Roles de diseñador, por ejemplo, creador de contenido, un montón de roles que pues antes no existían y que son fruto de la explosión de las redes sociales y de la digitalización. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast DMC, el podcast que habla de data, inteligencia artificial y tecnología. El día de hoy tenemos a un gran invitado, él es Luis Cajachagua, actual gerente de estrategia e inteligencia artificial en el grupo financiero más importante del país, Credicorp. Bienvenido, Luis. Hola Jenny, ¿qué tal? Qué gusto verte después de tiempo. Sí, Luis, cuéntanos, bueno, hemos compartido aulas, también hemos estado en algunas empresas trabajando juntos y desarrollando pues proyectos muy de la mano. Aparte de colegas, somos muy buenos amigos, así que de verdad que estoy bastante contento de que podamos participar de este podcast. Y nada, quería que nos cuentes un poco y que le cuentes a la gente que nos escucha cómo fue tu incursión en el mundo en principio de data science. En sus inicios no se conocía como data science. eh, Cuéntanos un poco cómo incursionaste en este mundo. Claro, ¿cómo empezó todo? Buena pregunta. Eh, Justo cuando estábamos en la universidad, bueno, tú ingresaste el 2000, yo ingresé el siglo pasado, el 98. Por los años 2000 justamente ya había aparecido pues Chris DM, ¿no? Entonces el tema de data mining se volvió súper popular, explotó y realmente en ese momento las empresas querían obtener valor de los datos internacionalmente, digamos, ¿no? Luego en Perú apareció primero en Telefónica algunos puestos, aparecieron donde buscaban gente que analice la información, que entienda a los clientes, y uno de los primeros de la escuela en entrar ahí fue Carlos Abando, ¿no? Cuando yo era cachimbo, Carlos nos dio una charla de introductoria, ¿no? De la que nosotros ahora le damos a los chicos, y la verdad fue muy interesante saber que alguien de la escuela estaba trabajando pues, en una empresa grande y también que estaba interactuando con España, ¿no? Porque había una relación importante antes. Entonces a mí me interesó desde el inicio de la carrera y luego también cuando yo estudiaba en la uni siempre me gustaba mirar qué estaban haciendo en otras universidades. Entonces me metía a la carrera de estadística, por ejemplo, de España o de Argentina o de Canadá o de Estados Unidos. Y claro, dentro de las currículas ya estaban comenzando a meter temas de minería de data. Entonces era un campo que a mí me atraía, aunque también hay que decir que otros campos eran muy interesantes, ¿no? Campo de la calidad, gracias a Willy Cameron, ¿no? Gran profesor nuestro, se perfilaba como un campo súper interesante, sobre todo porque quien enseñaba tenía experiencia. Pero el campo de la data también fue muy interesante, sobre todo para ayudar a los negocios, ¿no? O sea, desde entonces ya se veía venir que el tema analítico, la data iba a ser un tema clave para todos los siguientes años. Y claro, por los años 2000 también explota la gran bomba del CRM, ¿no? Del Customer Relationship Management, que cuando estuve en Argentina me di cuenta que allá no solamente fue una ola y se convirtió en una adquisición de herramientas, sino que se lo tomaron en serio los argentinos, ¿no? Ellos tienen la visión cliente desde siempre, ¿no? En Perú, en otros países todavía seguimos a veces con una visión producto, pero digamos que con ese auge del CRM y de la minería de datos, nació mi interés y tuve la suerte al comenzar a trabajar de hacer prácticas profesionales en Telefónica y también de integrar un equipo de minería de datos donde coordinábamos eh, con Argentina, con Chile, con Brasil y con España directamente en comités para los proyectos, ¿no? Así que empezaste en Telefónica justamente por esos años, por los inicios, digamos que del 2000. Incursionó y trajo mucha tecnología desde España, pues, ¿no? Aquí a Latinoamérica, y se necesitaba mucho del tratamiento de los datos. A lo largo de digamos que varios años, has podido trabajar no solamente en Telefónica, sino también en otras empresas. ¿Cuál dirías tú que ha sido como o alguna de tus experiencias más relevantes, más significativas que has podido tener?
Bueno, tuve la suerte de, después de estar en la fija de Telefónica, pasar a Ripley, a Interbank, un tiempo breve también en la Federación de Cajas, viendo algunos temas de data, y luego volver a Telefónica. Entonces, digamos que Telefónica, pero ahora la móvil, ¿no? Telefónica fue como una etapa interesante para mí en dos partes, en dos episodios, porque significó el aprendizaje y el crecimiento, y también, digamos, estar a la par de lo que se está haciendo mundialmente, ¿no? De adoptar los proyectos. En mi segunda estadía pude ver todo un portafolio de proyectos analíticos y además ver el primer proyecto de grafos, ¿no? Tanto así que el 2012 fui a hacer una presentación a Colombia, a un congreso, y llevé una presentación de grafos, algo que recién, digamos, en Latinoamérica comenzó a popularizarse el 2017, 18, 19 por el auge de la ciencia de datos, ¿no? Pero digamos que en Telefónica ya se estaba diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que Telefónica fue un episodio importante también por la duración, ¿no? Primero 2 años y luego otros 3 años y medio más. Y luego otra etapa importante ha sido mi etapa en Teradata, donde comencé como consultor data scientist. Curiosamente, el 2016, cuando entré a trabajar a Teradata, fui el primer data scientist con ese cargo en Perú. Luego ya se volvió como mainstream para todos. Pero Hablamos del 2016 como la primera posición de Data Scientist en el Perú. en el país, La tuviste tú. exactamente. Exactamente. Se lo abrió Teradata y era como algo muy novedoso. Es más, varias empresas todavía se resistían a cambiar el nombre del cargo y seguían hablando todavía de especialistas en minería de datos o en data en general, ¿no? Pero, o analistas de datos. Y muchas empresas siguen hasta ahora como analistas de datos, ¿no? Pero en ese tiempo ya hubo el cambio y muchas otras empresas, a la BBVA, Interbank, el mismo Banco de Crédito y en el grupo también, ya se ha popularizado el término ciencia de datos, ¿no? Y además de eso, de entrar a un equipo ya internacional de data scientists, y llegamos a ser hasta 12, creo, en Teradata, que hacíamos proyectos internacionalmente. Creo que fue una etapa muy importante porque además ya comienzo mi periplo por el lado oscuro, como le llaman, el lado de la consultoría, ¿no? Que ya no trata de resolver un problema específico en un negocio donde te pagan para hacer lo que es lo de la empresa, lo de trabajar en una empresa como siempre, sino de ahora ir empresa por empresa y aprender a resolver los problemas, entender las necesidades, entender el contexto, entender la política también de la empresa, porque a veces es importante para resolver el problema, y también em, buscar soluciones adaptables, personalizadas, a la realidad de cada país, de cada empresa, de cada contexto, y también meterse en el mundo de las ventas. Y en nuestro caso era muy especial porque otras empresas de consultoría lo que hacen es mandan un consultor que vende y luego quienes implementan son otras personas y a veces hay una desconexión, ¿no? En nuestro caso, quienes vendíamos las soluciones teníamos parte de trabajo en el desarrollo, con lo cual sí había una conexión y había una especial satisfacción. Y por otro lado, también tuve bastante crecimiento en Teradata, tanto así que llegué a ser parte del COE internacional y mi jefa estaba ubicada en Estados Unidos y todas las semanas en los últimos años tenía sesiones con todo el equipo Américas, ¿no? Y todos mis colegas de Estados Unidos para hablar sobre los proyectos y los avances que estábamos teniendo. Así que para mí también fue una experiencia muy significativa, porque también llegué a aprender de muchísimas otras industrias, ¿no? Aparte de la experiencia que tenía en banca y telco, profundicé muchísimo en retail, en consumo, en medicina, en gobierno, en educación, en salud, en extractivo, en aeronáutico, pues todos los tipos de industria que hay en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo para las empresas más grandes. Digamos que Teradata te puedo nutrir de mucha experiencia de distintas industrias, ¿no? Sí, Y no solamente en Perú, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? sí. ¿Alguna de estas experiencias ha sido muy, muy fácil de recordar? ¿Cuál dirías tú que ha sido una de tus experiencias más significativas? Eh, Cuando yo ingresé a Teradata, me preguntó en ese tiempo Renzo Lara, que era el country manager, eh, ¿por qué debería elegirte a ti, no? Y yo le decía, bueno, 2016, ¿no? Yo conozco a todos y cada una de las personas que ocupan puestos analíticos en todas las empresas de Perú, bueno, particularmente en Lima, pero también como conozco gente de provincia, entonces digamos que soy la persona que te puede explicar qué es lo que pasa en cada organización, porque la gente que trabaja en esas empresas siempre me consulta o yo les he enseñado, les he dado un curso, entonces hay un buen relacionamiento por un lado, ¿no? Muy pocas personas, salvo por ejemplo Johnny, van a darte eso también como un valor agregado.
pero además que ya tengo experiencia relevante en ciertas empresas donde tú ya tienes negocios o estás interesado en continuar los negocios. Eso por un lado. Y por otro lado, también la capacidad que yo tenía para aprender. O sea, yo cuando estaba en la universidad hice una colección de software estadísticos, tenía más de 100 software estadísticos, estamos hablando de los años 2000, y claro, daba cursos para aprender a manejar todas estas herramientas. Entonces, justo cuando empezaba Teradata con ciencia de datos, los consultores tenían que saber utilizar cualquier herramienta, era una consultoría agnóstica. Si el cliente tenía R, lo hacíamos en R. Si tenía SAS, lo hacíamos en SAS. Si tenía Python, si tenía RapidMiner o cualquier otra solución, teníamos que hacerla. Entonces, teníamos que aprender muchas cosas muy rápido o ya venir con esa experiencia, ¿no? Y es como, en broma, me gusta decir, es como lo dice Tony Stark, ¿no? Me volví experto en física nuclear en una noche. Teníamos que hacer muchas veces eso y no era algo descabellado. Realmente cuando eh, te acostumbras a aprender o sabes dónde encontrar fuentes confiables, realmente puedes profundizar muchísimo en un dominio nuevo sin necesidad de matarte o de hacer una carrera, porque la carnecita ya está en algunos lugares específicos. Y siento que la empresa me aportó en ese sentido con fuentes de información, pero yo también aporté mucho con mi experiencia, con mi background y con ese aprendizaje que luego también lo compartía con el resto. Entonces hicimos una simbiosis muy interesante y eso se pudo traducir en una experiencia que tuvimos en Brasil, ¿no? En verano del 2018 yo estaba, perdón, 2017, estaba trabajando ya en Teradata y justo surgió un proyecto en una empresa gigantesca en Brasil con 80 millones de clientes y ellos hicieron como una competencia, ¿no? Tenía un área legal y el área legal, para entender la dimensión, la diferencia de las dimensiones entre Perú y Brasil, esa empresa al año, y eso que era una buena empresa, al año tenía 300.000 juicios. O sea, había suficiente información de los juicios como para hacer un modelo analítico a gran escala, que Big Data estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Entonces invitaron a un tipo, una competencia, ¿no? Para poder resolver esa problemática legal. Participamos con un colega de Brasil, yo tuve que estar viajando varias semanas allá para resolver, porque era algo de un mes, y competimos con otras consultoras importantes, con varias, ¿no? Clave, tenían sus especialistas, también gente brasileña o del extranjero con mucha capacidad, y creo que nosotros hicimos mucho la diferencia porque solamente de tomar un dataset y de construir un modelo, nosotros les cambiamos las reglas de juego. O sea, convertimos un problema para predecir algo que a grandes rasgos lo tenían previsto en un problema con 3 fases, donde en cada fase tenías que hacer una predicción distinta. Le cambiamos el esquema. Descubrimos también patrones en la data que no tenían que estar ahí. Por ejemplo, yo a mi colega le dije, por si acaso mete esta variable, que es el código del registro, en el modelo. Y él estaba enojado conmigo, me decía, ¿por qué tengo que meter eso? Y le decía, vas a ver, puede ser que esté relacionado. Y estaba relacionado, era la variable más importante, que había sucedido que se había enumerado, considerando el orden que tenía el target, ¿no? En ese dataset. Entonces, lección para mi amigo, que igual lo traía ya de experiencia. A veces hay variables como los IDs o como los códigos, las numeraciones, los correlativos, que hay que sacarlos o hay que considerar que estén fuera, porque si los otros, si no le decíamos eso, iban a utilizarla y eso iba a ser una variable importante y iba a salir su precisión súper altísima. Y eso no es la idea, ¿no? La idea no es que el modelo se resulte así. Entonces dimos muy buenos insights y al final, en la competencia final que nos daban un tiempo, nosotros sacamos muchísimo antes del tiempo y nos fuimos temprano y los demás se quedaron, incluso algunos pidieron una semana más, y con todo eso obtuvimos el puntaje más alto, o sea, tuvimos el primer puesto en esa competición, donde para entrar a la sala donde estaban todas las computadoras que nosotros trabajamos, no teníamos que llevar nada, teníamos que programar de memoria. O sea, eso es otra cosa que ponía como condición la empresa. Entonces, se combinaron muchas cosas en común que para mí fue una experiencia significativa porque yo demostré mi valor a la empresa, junto con mi compañero, por supuesto, sin desmerecerlo, y también porque trabajar en una empresa de otro país y, digamos, dar esa carta de presentación a mí me pareció clave, ¿no? Que, bueno, luego lo podía hacer de muchas otras maneras, pero digamos que eso me alegra porque al mismo tiempo tenía que estar los sábados en Perú dictando un curso para DMC y al mismo tiempo ocurrió un desastre en Perú, en el norte, por las lluvias y tuvimos que ayudar a Telefónica con un reporte. Ya teníamos un caso implementado
y ellos necesitaban ayuda para resolver un problema. Y claro, estaba en Brasil de día trabajando para esta empresa gigante y de noche hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana me tenía que quedar haciendo las cosas para ayudar a Telefónica a resolver el problema que tenía. Entonces, realmente fue una semana fueron unas semanas bastante exigentes, pero creo que el resultado fue bueno y realmente me gané muchas congratulaciones de la empresa, de nuestra empresa, de mis compañeros. Nació la leyenda de Cajachagua Enteradata, ¿no? Excelente, o sea, eso es una de las cosas que justamente, ¿no? Después de varias semanas, trabajo duro, porque no solamente es dedicarse a la competencia, sino tienes pues obligaciones del trabajo, del día a día, manejando dos países distintos, haciendo algo que nadie te pidió que lo, que lo hagas, pero fue una voluntad propia y esas son las cosas que marcan la carrera, que diferencian justamente un perfil profesional, ¿no? Así que felicitaciones por eso. ¿Tienes alguna otra anécdota que nos puedas contar? Aquí creo que el aprendizaje clave creo que es intentarlo, utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. Nuestro conocimiento previo siempre va a ayudar y bueno, intentarlo siempre, ¿no? Claro, yo estaba justo terminando mi periodo en Argentina porque ya tenía que moverme, justo apareció la oportunidad de trabajar en México y en el medio surgió la oportunidad de participar en un bootcamp en el MIT, ¿no? O sea, y esta oportunidad me pareció muy interesante entrar al curso. Primero había que postular, o sea, para ganar una plaza hay que enviar un video y hay que hacer un montón de procesos dentro de la postulación. Felizmente fue uno de los 60 admitidos, gente de todo el mundo, ¿no? Y primero ya llegar allá al MIT, pues fue muy interesante, ¿Esto cuándo fue? porque esto fue el 2019, antes de 2019. pandemia, sí, a mediados de 2019. Entonces, y el bootcamp era un bootcamp que se llama Deep Tech, o sea, sumaba varias cosas. En una semana, ellos te daban lecciones, por un lado, de Machine Learning, de inteligencia artificial, de robotización de procesos, de IoT y también de, bueno, Big Data, inteligencia artificial, todo mezclado y todo con un contexto empresarial. Entonces, era muy interesante. El primer día nos explicaron, ¿no? El MIT tiene como un lema que es, uno cuando aprende tiene que beber del hidrante, que es tomar agua directamente de la toma de donde sacan los bomberos, que sale el agua con violencia, ¿no? O sea, tienes que absorber una cantidad de conocimiento en una cantidad de tiempo pequeña y producir encima, ¿no? Y el reto era enorme porque nos juntaron en grupos, éramos 5 o 6 grupos, también habían otras personas de Perú en ese mismo bootcamp, y claro, eran equipos internacionales, ¿no? Y el reto para todos los grupos era que ¿Alguien de Latinoamérica en los grupos? sí, bastantes personas, como te digo, varias personas, 2 personas más tres personas más de Perú, de Colombia, Argentina, de Uruguay, de hecho, quedó una amistad con un amigo de Uruguay desde entonces, de México también, bastantes, ¿no? Pero también de la India, de Europa, ¿no? De Australia y de Estados Unidos, por supuesto. Y en este caso había un reto muy importante. Nosotros teníamos que, utilizando todas las herramientas, ¿no? O la gran mayoría de las herramientas que habíamos aprendido, teníamos que identificar una oportunidad de negocio y generar una solución que no exista. O sea, identificar un problema que, digamos, problema sí que lo podamos dibujar, pero la solución como tal que nosotros generábamos para que sea Deep Tech tenía que no existir la solución o nada parecido y además teníamos que hacer un MVP en el tiempo que duraba el proyecto. Porque claro, tú puedes estar madurando una idea y hacerlo en 2 meses, ¿no? Pero no, tenemos que hacerlo en 3, 4 días, ¿no? Que teníamos de plazo desde que formaron los grupos. Eso era un reto muy interesante y además teníamos que hacer el prototipo, pitcharlo y luego armar un business case para si es viable o no. De hecho, incluso existía todo un tema de funding por si la idea era exitosa. Claro, como es un reto casi imposible porque tienes que pensar en algo que no hay, hacíamos dinámicas, nos enseñaron también bastantes métodos para poder idear cosas y estaba Design súper thinking. interesante. Sí, o sea, muchas cosas para
entender dominios, cruzar cosas, ¿no? Interactuar y luego buscar dónde entra la tecnología. Entonces, de una lista de, qué sé yo, 8 ideas, priorizamos una y al final sacamos una solución. Que es una solución muy ¿Armaste un grupo simple. de cuántas personas y de qué En total países? creo que éramos 8 personas. Habían 2 personas de la India, uno de ellos vivía en Florida, de hecho tenía una cantidad de empresas. Dentro de mi equipo también estaba Eric Redmond, que es el líder de marketing global de Nike. Había una persona de, creo que Capgemini Brasil. em, bueno, gente de varios países más, ¿no? Entonces, realmente el grupo bastante diverso. Y claro, cada uno traía su background y entre todos, hay un amigo de Estonia también, de lo que era antes parte de Rusia, ¿no? Que también traían cosas de innovación, claro, y un chico de Estados Unidos. Entonces, había mucha sinergia entre todos, porque todos venían de realidades muy distintas, yo era el analítico del equipo. Entonces, al final diseñamos algo muy simple, un mecanismo para que, por ejemplo, cuando un niño, una solución para niños que manejan bicicleta, que para que el niño cuando quiera manejar la bicicleta tenga un bloqueo, o sea, como un candado de seguridad, y que solo se desbloquee cuando el niño se pone un casco a través de sensores, ¿no? Entonces hicimos un prototipo, efectivamente, cuando conectabas el casco, ¿no? Había un cableado, unos sensores, la bicicleta se abría el bloqueo y el niño podía manejar. Y es más, fuimos de los pocos grupos que en la presentación final llevamos la bicicleta, compramos una bicicleta, compramos casco, compramos todas las cosas que se necesitaban. Ya tienes el prototipo listo ya. Hicimos el prototipo y lo hicimos funcionar. Como era el más pequeño de todos y una bicicleta pequeña también, me subí a la bicicleta, Tu momento ha me puse llegado, el dijiste. casco, exactamente. Se activó una hora antes, o sea, la noche anterior todo estaba funcionando perfecto, manejé. Todos los demás grupos nos aplaudieron cuando vieron que estaba funcionando y varios estaban en problemas. Hubo una amanecida. Nosotros nos fuimos a dormir temprano porque dejamos todo listo. Y cuando llegamos al día siguiente, la bicicleta estaba toda armadita y a un costado estaba en el piso y cables caídos. Ujú. Y tuvimos que volver a armar todo, no funcionaba una hora antes de la presentación. Estábamos conectados y todos estaban súper nerviosos porque como que se había echado a perder lo que habíamos hecho, y algún cable que no hacía contacto. 2 o 3 chicos que eran los electrónicos estaban como que cableaban todo. Y para la presentación final anduvo todo. O sea, todo funcionó, salió chévere, pero claro, estuvimos con el corazón en la garganta bastante tiempo. Llegó la presentación, me puse el casco, se desbloqueó, di una vuelta en el stage, que era una parte de un escenario, y nada, todo el mundo estaba aplaudiendo. O sea, y claro, ganamos el primer puesto, porque los demás hicieron varias soluciones muy interesantes. Había una solución que veía el contenido del fridge para recomendarte recetas, para decirte que compres y todo eso. No estaba tan terminado. Había algo de jugadores de fútbol para traquear, pero hicieron un diseño, no consiguieron al final operacionalizarlo. Hubo varias soluciones más. La nuestra funcionó y de hecho se veía viable económicamente, no había varias cosas, entonces creo que por eso nos dieron el reconocimiento y estábamos contentísimos, ¿no? Es más, nos hicieron una entrevista em, y creo que más allá de todo, estuvo chévere que se armara un espíritu de colaboración, de trabajo, de sinergia y de acabamos, tenemos derecho a irnos, ¿no? Nadie se volvió loco porque las cosas salieran de otra manera. Entonces, también muy contento con eso, ¿no? De haber terminado como primeros en esa competencia. Digamos que es una aplicación que hoy en día podría ser muy natural Sí. ahora mismo, ¿no? Ahora mismo podría ser muy natural, pero Sí, claro, de en ese hecho, tiempo todavía prototipar era complicado. Es era más más, creo que hay difícil. soluciones hoy en día que ya hacen eso, ¿no? De hecho, el de Nike nos estuvo buscando durante bastante tiempo por mensaje, oigan, tengo un capital acá, quiero hacerlo. Entonces, como que todos decíamos, mira, si quieres hazlo, ¿no? O sea, Claro, no vamos a hacer un consorcio mundial y vamos a poner plata para eso y la idea, dale, dale, ¿no? O sea, si quieres, dale, pero digamos que lo hicimos más como una satisfacción profesional de cada uno, ¿no? Funcionamos bien en equipo. Es como el teatro, ¿no? O sea, yo sentí que fue como el teatro, ¿no? Tú conoces a otros actores, haces una obra, pones una puesta en escena, salió chévere, recibiste los aplausos del público, te vas a la siguiente obra. Creo que todos lo interpretamos así y no había tanto el interés económico por otro lado, pero sí hubo esa satisfacción, ¿no? claro, que la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y que este haya sido reconocido virtualmente. Sí, nos dieron unas gafas
virtuales de premio que las tengo todavía. Que me ayudaron mucho en la pandemia para pasear por el mundo sin salir de mi casa, ¿no? Ah, qué chévere tener ese tipo de reconocimientos. Y justamente hablando de también tecnología, ahora estás encargado de la estrategia de inteligencia artificial en Credicorp. Cuéntanos un poco esa faceta. ¿Qué, qué cosas se pueden desarrollar de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los cambios justamente que hay dentro de la mirada de un data scientist, digamos que regular, hacia la vista de ya más un gestor, un manager de aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, fue un cambio muy interesante. De hecho, yo ya estaba pensando en regresar a Perú este año, porque bueno, Porque los trabajabas cursos, en México ¿durante cuánto tiempo? he estado trabajando en los últimos 5 años. Bueno, 2019 empecé, pero la pandemia sí estuve aquí. Luego, 2021 volví a irme y ya no, volvía 2 veces al año a Perú. Y la verdad que tenía muy poco tiempo para visitar a los amigos o para juntarnos. Pero ya estaba pensando en regresar, ¿no? Para volver a mi familia, retomar el contacto. Me gustó mucho la experiencia en México, me sentía contentísimo en Teradata, pero digamos que también se abrió la oportunidad. Sobre todo porque, claro, yo estuve trabajando los 2 últimos años viendo ya temas de IA, así como el 2018 en Argentina comencé a ver temas de MLOps, que hoy MLOps se está transformando en algo, ¿no? Con bastante viada en Latinoamérica, pero 2018 ya estábamos nosotros avanzando cosas, en Argentina también estuvimos tratando de implementarlo en algunas empresas para agilizar los procesos de implementación de modelos. Entonces, lo bonito de trabajar en una empresa global de California es que te da esa visión, ¿no? De ir a buscar lo otro que está apareciendo, pero no cualquier cosa, que hay cosas que aparecen y luego se caen, ¿no? O Sino sea, los hypes, no los hypes. no los hype, sino la transformación real. Y la IA es una transformación real que lo mismo va a tener su, ¿no? su momento de caída y va a empezar la curva de madurez, ¿no? Como lo dice la curva de Gartner. Entonces sí va a haber una transformación radical en varios aspectos, no en todos, no va a cambiar todo, pero hay bastantes cosas que sí van a estar cambiando. Entonces, yo creo que sentí que ya como estaba viendo cosas de eso en Teradata en mi último tiempo, vi que era una oportunidad interesante, vi que el grupo también, digamos, tenía gente top, ¿no? Incluso de otros países para poder liderar toda esa parte. Entonces sentí que era una oportunidad interesante. Y ha sido un cambio bastante radical. Aunque uno podría pensar, ciencia de datos, inteligencia artificial es como directo, no necesariamente, ¿no? Hay bastantes cosas que cambian. Por un lado, si bien es cierto, la IA actual, la generativa sobre todo, se monta sobre modelos fundacionales, que pueden ser modelos de lenguaje, de imágenes, de secuencias, de grafos. Realmente los modelos ahora son lo de menos, porque el modelo es un commodity, el modelo lo están mejorando siempre, alguien lo está alimentando, le está dando más parámetros, le está dando más información, le está dando más funcionalidades, lo está haciendo multimodal, y tú lo que tienes que hacer es tomar el modelo o una versión simplificada del modelo para implementar una solución. Entonces lo que haces en realidad es te vuelves un constructor de una solución reutilizando componentes que ya hay. Y claro, utilizarás parte de esos modelos para hacer algo, pero luego utilizas varios otros componentes como, por ejemplo, los que te restringen el lenguaje o los que te restringen qué imágenes o qué cosas no deben ir, y también los que te ayudan con la seguridad y con otras cosas. Entonces, si te das cuenta, se vuelve muchísimo más un proyecto de software, ¿no? Entonces, porque la parte analítica como tal está dentro del modelo. Y si bien es cierto, existe la posibilidad de hacer fine-tuning de un modelo, realmente la gente seria que está haciendo estas cosas no hace fine-tuning todavía. Digamos que no es tan efectivo, no se adapta para ciertas necesidades. Lo que sí se está haciendo es construir un dominio alrededor de un modelo para alimentar y solamente que entienda de ese dominio de conocimiento. Entonces, esa es un poco la técnica, ¿no? Y luego, aparte de eso, se están generando muchas otras soluciones, juntando ahora lo clásico con las capacidades de los modelos de lenguaje. Entonces, hablamos de unir Machine Learning clásico o recomendación con ahora un lenguaje más natural o con imágenes y además implementarle rutinas de automatización, que lo mismo, la automatización lleva décadas, ¿no? Pero juntar todos estos elementos ya es orquestar algo, ¿no? Entonces lo mismo, sigue siendo un proyecto mucho más software, pero que tienes que unir varias piezas. Entonces,
Y también son piezas que están cambiando todo el tiempo, ¿no? De hecho, qué sé yo, hace 2 años aparecieron los modelos y la gente pensó, el modelo es el corazón y yo tengo que hacer todo el resto, o puedo utilizar como en Machine Learning, ¿no? Me das un XGBoost ya entrenado y puedo utilizarlo para hacer un scoring. Y no va por ese lado, ¿no? Más bien va por empezar a ver todos los componentes alrededor. Y una de las cosas que empezó a popularizarse muchísimo fueron las bases de datos vectoriales. Pero de repente ahora la solución viene y ya te viene armado todo, ¿no? Te viene la base vectorial, te viene todas las piezas, ¿no? Los guardarrieles, que son los controles de seguridad, te viene todo armado. Y esto puede estar destruyendo algunas industrias que se han creado hace 1 año y medio, ¿no? Entonces, el nivel de cambio radical que estamos teniendo en este tipo de temas es brutal. Y claro, hay que mantenerse pues con el ojo fijo para adelante, ¿no? Para mí se ha sido un cambio radical. Ya no estoy viendo tantos temas de analítica predictiva o de prescriptiva, ¿no? Como antes, más que colateralmente, ¿no? Sí tenemos equipos en el grupo que siguen haciendo la analítica tradicional, entonces nosotros estamos agregando el otro componente de IA. Y claro, ahora vamos eh, transversalmente con proyectos que ayuden a transformar. Entonces, es otra experiencia. Y además también el cambio de rol, ¿no? Ya no estoy viendo tanto desde el tema técnico, sino estoy viendo más desde la parte de estrategia, armar los planes de trabajo, priorizar lo que hace cada equipo. Entonces hay que dirigir esta orquesta y realmente es un reto, porque si bien es cierto que también llevo dictando cursos de estrategia o de análisis empresarial en la maestría de la UPC, por ejemplo, y ya digamos que tengo todo un bagaje de priorización de casos, también por mi experiencia en Teledata, de traducción de requerimientos de negocio a proyectos analíticos o proyectos o soluciones. Claro, todo esto es un reto enorme ahora, pues coordinar porque tenemos que hacer un frente para todas las soluciones de la organización. Entonces, ese tipo de detalles son los que hacen el trabajo bastante diferente, ¿no? Eh, ¿Tú has tenido experiencia en, digamos que en el mundo de la analítica general, data science, data mining, y ahora estás muy involucrado en el mundo de la inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo crees que van a cambiar los perfiles, tanto de la parte analítica como los que se quieren dedicar a la inteligencia artificial? ¿Cómo va a evolucionar en estos perfiles hacia los próximos años? Es una muy buena pregunta. De hecho, hace como 3 años creo que hicimos un conversatorio sobre el AutoML, ¿no? Claro que está súper de moda el AutoML. Muy poca gente creo que hoy en día está hablando de AutoML. Pero el AutoML a mí me dio un pretexto para empezar a hablar de IA, porque apareció el AutoML como que una rutina que te ayudaba a automatizar distintos procesos de modelado y la selección de modelos y elegir directamente ya el que debe ganar. Como que se estaba viendo una tendencia de quitar al analista o al científico de datos de en medio porque para quien no entiende el proceso, pues si todos son reglas, entonces todas esas reglas las pones en una solución y ahora no necesitas una persona que esté haciendo cosas mecánicamente, sino una solución que haga todo. Pero claro, digamos que lo más importante no es hacer esa parte de modelado y elegir lo mejor, porque creo que todos sabemos que el 80%, 90% del tiempo que uno gasta en hacer un modelo no es esa parte, sino preparar los datos, entender los problemas, integrar la información. Entonces, eso era lo que no estaba haciendo todavía el AutoML. Ocupaba el 10% que quizá no necesitaba tanto esfuerzo. Pero ahora ya hay mucha maquinaria para automatizar todo el resto, ¿no? Entonces, estamos viendo que es posible que dentro de algunos años todo el proceso de integración de datos, ¿no? Todo eso se simplifique, se vuelva un commodity y pueda empezar ya a desaparecer capas, ¿no? Desaparecer roles y empezar a funcionar de una manera más automatizada. O sea, un AutoML real, ¿no? Que conversando igual lo mismo. Todo lo que sean reglas, todo lo que sean procesos automatizables, se pueden automatizar, se pueden llevar a una solución. Entonces, eh, esto va a cambiar mucho el panorama de trabajo, ¿no? Hace 20 años nosotros íbamos a hablar con los cachimbos y les decíamos, ¿no? Bueno, el mundo de la analítica está creciendo, dedícate a esto y realmente hay muchas oportunidades, hay una escasez profesional, ¿no? Si se meten a esto van a tener mucho éxito.
Hoy en día el panorama está cambiando mucho, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de ir a hablar también con los cachimos de ahora de mediados de año y mi mensaje fue distinto, ¿no? Porque les dije, muy posiblemente los trabajos que hayan cuando ustedes terminen la universidad dentro de 5 años sean muy distintos y sean otros roles diferentes, así como hoy en día existen roles de community manager, ¿no? Roles de diseñador, por ejemplo, creador de contenido, un montón de roles que pues antes no existían y que son fruto de la explosión de las redes sociales y de la digitalización. Lo mismo van a haber bastantes roles ahora transformados en el nuevo mundo donde ya hay nuevas herramientas y cosas más automatizadas. Entonces, lo que sí vamos a mantener seguramente durante mucho tiempo es el pensamiento estratégico, la lógica, el sentido común, la comunicación, la resolución de problemas, ¿no? El interpretar, el entender correctamente el contexto. Entonces, todas esas capacidades que todavía le van a ir costando un poco a las herramientas son nuestro fuerte, nuestro caballito de batalla para continuar avanzando. Pero bueno, tarde o temprano también todo va avanzando a que se va a transformar. Pero igual, hablamos de un contexto general, porque es lo mismo, en Latinoamérica todavía seguimos, a veces hay problemas o unidades de negocio que siguen con problemáticas de los años 90. De repente el otro día escuchaba una conversación de dos colegas y que hablaban del problema de que los hilos de la información, la data, y juntar todo o trabajar todo con Exceles, o sea, eso sigue existiendo y va a existir durante mucho tiempo. Así que digamos que va a seguir habiendo trabajo, pero la tendencia va por otro lado, ¿no? Va por la automatización y porque la gente cada vez se acostumbra a hacer tareas distintas, ¿no? Así como yo estoy cambiando de rol después de casi 19 años de trabajar en una cosa, para la gente del futuro, posiblemente el cambio va a ser cada vez más rápido. Van a tener que aprender algo nuevo, encontrar un trabajo que esté relacionado con eso, aprender otra cosa distinta, encontrar otro trabajo que esté relacionado con eso y así. Muchas transformaciones profesionales, que es algo que se ha puesto de moda mucho entre la gente joven, ¿no? Buenazo, me parecen recomendaciones bastante clave porque bueno, justamente el trabajo que tenemos ahora, más adelante, esos roles van a ir cambiando, migrando, transformándose de todas maneras y para lo que estuvimos preparados el día de hoy, eso probablemente más adelante, ese conocimiento va a tener que transformarse más adelante para poder cubrir justamente estas posiciones. Lo segundo, en el tema de el desarrollo de las habilidades blandas, y eso es tal vez algo que va a permanecer como conocimiento de los profesionales, del ser humano, ¿no? El pensamiento crítico, la estrategia, el diseño, la creatividad, son cosas que van a ser muy difíciles de reemplazar, algunas de ellas, por las automatizaciones o la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, estar siempre en una fase de eterno aprendizaje también, ¿no? Que creo que es importante. Luis, ha sido una conversación bastante amena. De todas maneras, esto calza para tener dos capítulos de conversación. Muchísimas gracias por tu presentación, por estar aquí compartiendo tus experiencias, tus conocimientos. Quería cerrar con una pregunta. ¿Cuáles son tus planes en este 2025, ¿no? A nivel personal y profesional. Bueno, creo que particularmente me interesa mucho el tema profesional. La idea es seguir creciendo, empezar a liberar muchos de los proyectos que tenemos. No puedo dar tanto detalle, no puedo spoilear tanto, obviamente, porque tenemos proyectos estratégicos en la mano, pero estoy seguro que vamos a empezar ustedes a ver en las noticias o en la media los lanzamientos que vamos a ir teniendo y me alegra muchísimo ser una persona más que está ahí. Por supuesto, los grandes protagonistas son quienes desarrollan, quienes llevan adelante la iniciativa, quienes lideran y sobre todo la gente de negocio que nos da ese espacio para poder ayudar a eficientar sus procesos o a mejorar la relación con el cliente o hacerle al cliente la vida más fácil. Entonces, creo que todos ellos siempre son los protagonistas y a mí me encanta estar al lado de ellos y tener ese cachito también de reconocimiento de todo lo que vamos a ir lanzando durante este año. Ese es un poco el objetivo. Luego, por otro lado, también eh, he tratado de lo mínimo de desvincularme de la docencia porque
creo que es importante seguir compartiendo, ¿no? Con los profesionales de Perú todo esta experiencia, este aprendizaje, ¿no? Nos ha quedado muy corto el tiempo, como dices. Yo pondré una meta de likes para ver si quieren un segundo episodio. Tenemos muchas cosas de las que conversar, ¿no? Así como dijiste que hemos sido compañeros, nos hemos encontrado también postulando juntos a puestos de trabajo. Sí, en Así varias que empresas. hay muchas cosas de las que podemos seguir conversando. Y a ti que eres un lector impenitente, también podemos hablar de literatura, podemos hablar del futuro, podemos hablar también hoy salió, ¿no? La ley de la estadística en Perú, la ley del profesional estadístico, entonces hay bastantes temas, creo que serían interesantes, Vamos a empezar tener que a cruzar los puntos de vista. programar los podcasts por temáticas y conversar de largo, pues. Sí, sí, sí. Así Bueno, que te agradezco muchísimo, Johnny, también por la invitación y a todos los oyentes del podcast, los invito a ver y los demás episodios, que hay una gente muy, muy chévere que ha estado pasando por aquí. Quizás se los han perdido, pero bueno, ya vamos a ir difundiendo los capítulos anteriores para que nos sigan. ok. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Este ha sido otro capítulo más de Podcast MC.